Y vamos a estar bajo el tema, mi hermano, que le puse: ¿qué tipo de ofrenda le damos al Señor? Malaquías 1. Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué tipo de ofrenda le damos al Señor? Malaquías, capítulo 1, del verso 6 al verso 14, y dice así la bendita palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo, Padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Y le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis esas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, dice, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y nosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es mesa de Jehová, es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentéis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Señor, que estás en el reino de los cielos, Señor, nos acercamos una vez más delante de tu presencia, Padre, para pedirte, mi Dios, que abras el entendimiento, Señor, Padre Santo, de nuestras vidas, Dios, y que puedas dar consejo, mi Dios, que puedas hablar, Padre, que seas tú, mi Dios, obrando por medio de la palabra a nuestros corazones, mi Dios. Y aquel que está, Padre Santo, escuchando, Padre, viendo esta transmisión, Señor, puede entender, Padre, el mensaje que tú le llevas a sus corazones, Señor, y que podamos ser hacedores de tu bendita palabra, Señor, y no solamente oidores, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Qué hermosa palabra, amén. Qué tremenda palabra también. Y cuando nosotros escuchamos el libro de Malaquías, lo primero que se nos viene a la mente: este hermano ya va a hablar de los diezmos. Este hermano ya va a hablar de dinero. Y a muchos se nos va el gozo. Gloria al Señor. Pasa en otras iglesias, en esta iglesia no. Pero cuando nosotros escuchamos el libro de Malaquías, escuchamos de este hermano ya va a hablar de dinero. Que siendo cristianos y siendo amantes del Señor, necesitamos ser formados en la iglesia, también hablar del diezmo. Se tiene que hablar en la iglesia del diezmo, porque es parte de nuestra formación cristiana, amén. Pero en primer lugar, mi hermano, deseo en esta hermosa tarde aclarar que no voy a hablar acerca del dinero, amén.
hay otras ofrendas que también nosotros ofrecemos al Señor. Hay otras ofrendas donde también nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Qué tipo de ofrenda le estamos dando al Señor? ¿Qué tipo de ofrenda estamos trayendo ante su altar? ¿Qué tipo de alabanza tú y yo tenemos para el Señor? ¿Qué tipo de adoración nosotros le damos a Dios día con día? No nada más es el dinero, mi hermano. No nada más es dar tus diezmos. Eso tú lo tienes que saber y lo tienes que dar porque es bíblico y es en obediencia al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Voltea a ver al que está a tu lado, mi hermano, y dile: mi hermano, la palabra del Señor transforma. Algo que ayer escuchaba del hermano Rocha cuando predicaba. La palabra del Señor transforma corazones, transforma vidas, decía el hermano. Y eso es cierto, mi hermano, pero eso es cuando tú amas al Señor de verdad, cuando tú realmente eres obediente. Amén. Gloria al Señor. En esta ocasión, mi hermano, estaremos hablando de otros tipos de ofrenda para Dios. La Biblia nos enseña que debemos traer nuestras ofrendas al altar y también nuestra forma en la que debemos hacerlo. Dios te enseña que debes de traer ofrenda, pero también te enseña cómo hacerlo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, da claramente lo que Él tiene que hacer, cómo lo debe de hacer, qué tipo de ofrenda tiene que traer ante el altar. ¿Qué tipo de ofrenda tiene que traer? Y Dios merece lo mejor. Pero cuando nosotros entendemos esa parte, mi hermano, no hay necesidad de que el pastor, el evangelista, alguien venga y te diga qué es lo que usted tiene que hacer, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué ofrenda tenemos que traer al Señor. Nosotros, cuando amamos al Señor, mi hermano, entendemos que todo lo que nosotros somos le pertenece a Él. Todo lo que nosotros tenemos es por Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? 4 cosas importantes que debemos tener en cuenta antes de llevar o traer una ofrenda ante el altar de Dios, mi hermano. Y lo primero que debemos conocer, mi hermano, ¿qué cosas puedo yo ofrecer a Dios? Y te pones a pensar, y me ponía a pensar, mi hermano, cuando estaba escribiendo ese tema, mi hermano: Señor, ¿qué tengo que ofrecerte si todo es tuyo? ¿Qué tengo que darte? ¿Qué tipo de ofrenda yo puedo darte? Si mi vida, mis hijos te pertenece, mi tiempo es tuyo, Señor, ¿qué tengo que darte? ¿Qué hay que darle al Señor que a nosotros nos pertenezca? Yo creo que nada. Pero hay algo, mi hermano, que nosotros podemos ver en la Biblia. En primer lugar, debemos entender que ofrendar es entregar, dice sacrificar, dar u ofrecer algo a alguien. A Dios le podemos ofrecer distintas cosas, pero hay 3 cosas importantes, mi hermano, que yo puedo ver que me marca la Biblia. Dice, la primera es el tiempo. Es el tiempo donde nosotros muchas veces batallamos para dar al Señor. Es una de las cosas, mi hermano, que yo en lo personal batallé, y lo doy como testimonio. El tiempo es lo más tremendo que nosotros entregamos al Señor. Tal vez el trabajo en nuestras vidas es cansado, y yo puedo entender esa parte. Las amas de casa se cansan con los hijos, que ya hacen la comida, lavan ropa, lavan trastes, van a trabajar, mi hermano. Yo puedo entender esa parte. Los trabajos de nosotros como varones varían. Unos son más pesados que otros, pero al final del día es tiempo lo que invertimos en el trabajo, es tiempo lo que invertimos en la casa, es tiempo lo que invertimos en la familia. Todo en nuestra vida consta de un tiempo. El problema no es el tiempo, el problema es lo que nosotros ofrecemos a Dios. Mira, mi hermano, hay cristianos que yo puedo escuchar y que se quejan. 2 servicios a la semana. Pastor, pero no es posible. Mire, yo trabajo, llego a tales horas. Se la llevan quejando con 2 servicios a la semana. Y dicen: pastor, ¿no será posible que podamos cambiar solamente a 2 servicios por mes? Cuando el tiempo le pertenece a nuestro Dios. Y una ofrenda, acabamos de leer, que es dar, sacrificar. Una ofrenda te tiene que costar. Una ofrenda no tiene que ser fácil. ¿Quién dijo que tiene que ser fácil? Vayamos al libro de los Salmos,
Libro de los Salmos, capítulo 84, verso 10. Dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mi hermano David entendía lo importante que era pasar tiempo con el Señor. David tenía en claro qué importante era darle el tiempo total al Señor. David decía y dice en ese Salmos, dice que mejor es un día, Señor, estar en tu casa que 1000 fuera de ellos. Cuando nosotros, mi hermano, venimos solamente 2 horas, solamente 2 horas venimos a darle al Señor. Y cuando ya se tardó el predicador, vemos la 7:40. Señor, que ya acabe, porque mañana tengo que ir a trabajar. Si nos damos cuenta, aquí en esa iglesia no pasa, mi hermano, no se preocupe, aquí no, es en otra iglesia. Amén. Pero David entendía, mi hermano, la importancia. ¿Por qué? Porque este hombre entendía que todo dependía de él. Y si nosotros invertimos tiempo en Dios, Él va a invertir tiempo en nosotros. Dice en la palabra del Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. David lo entendía, y por eso dice que andaba conforme al corazón de Jehová, porque David conocía quién era el Señor. Dios es quien nos da la vida, así que cuando nosotros decidimos o expresarnos cuánto tengo tiempo, o traerle o trataré de darme un tiempo, decimos muchas veces, para ir o estar en la obra del Señor o en la iglesia, estamos hablando de nuestro tiempo. Decimos: pastor, si tengo tiempo, llego a la oración. Pastor, si tengo tiempo, ahí lo alcanzo en la evangelización. Ahí lo alcanzo, pastor. Cuando vamos a ayunar, aquí aprendí algo bonito, Aquí en esta iglesia aprendí algo bonito. Nosotros estamos acostumbrados a que el ayuno uno lo ofrece en casa a cierta hora de la noche, y uno se levanta, se abstiene de alimentos, se abstiene de todo, y uno comienza a buscar de Dios en casa. Los que trabajan tienen que ir a trabajar, pero aquí miré que el pastor se reunió aquí en la iglesia. Es algo bonito, porque inviertes tiempo a Dios. Es la ofrenda que a Dios le agrada. Amén. Pero entonces, cuando nosotros decimos y nos expresamos de esa manera, decimos: si tengo tiempo, si me alcanza el tiempo, cuando verdaderamente el tiempo no te pertenece. Estamos robando tiempo a Dios. Estamos mal administrando el tiempo de Dios. El día tiene 24 horas. 8 horas trabajamos normalmente. ¿Qué hacemos con lo demás? Venimos 2 horas a la iglesia y nos queremos ir. Mal invertimos el tiempo del Señor. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, mi hermano, que Él es el dueño de toda nuestra vida. Y cuando se expresa de que Él es dueño de nuestra vida y vemos esta parte, ese todo literal, nada te pertenece a ti. Tienes que administrar tu tiempo para poderle dar tiempo a Dios. Tienes que poder ofrecer y ofrendar un tiempo de calidad al Señor, un tiempo que le agrada al Señor con Él. Pero muchas veces abrimos la Biblia, comenzamos a leer un versículo, tal vez el cansancio, lo vuelvo a repetir, mi hermano, y puedo entender esa parte, pero precisamente por eso es una ofrenda. Algo que te cueste. A Dios se le da lo mejor. Y comenzamos a leer 1, 2 versículos y ya estamos cabeceando. Tenemos que aprender a administrar el tiempo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cosas, mi hermano, que podemos ofrecer al Señor es la alabanza.
he visto en muchas iglesias, vuelvo a repetirlo en esta, no se vayan a sentir, en otras iglesias, mi hermano, que dicen vamos a adorar a Dios, y muchos en la alabanza decimos es que vamos a agarrar unos cantos de alabanza y unos cantos de adoración. Todo lo que se hace acá arriba es alabanza. Todo lo que se hace aquí arriba es alabanza. Todo parte de ti, no de acá arriba. Nuestra adoración depende de nuestra comunión con Dios. Tú eres la adoración al Señor. Por eso en la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú eres ese sacrificio para el Señor que tenemos que presentar ante el altar. O sea que no nosotros venimos a adorar a la iglesia. Porque he escuchado que muchos dicen, ¿a qué vas a la iglesia? Voy a adorar al Señor. No, mi hermano, tú tienes que adorar al Señor fuera y dentro de la iglesia. Tú tienes que llegar a la iglesia a seguir adorando a Dios, a seguir alabando al Señor, porque también con nuestra vida adoramos y alabamos al Señor. Es parte de nuestra vida, tiene que ser parte esencial de nuestro caminar con el Señor. Entonces venimos a la iglesia a seguir alabando y a seguir adorando a Dios. La única diferencia es que lo hacemos reunidos con papá en la mesa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta, mi hermano, es ¿qué diremos cuando nosotros comentamos o cometemos el error de decir que no tenemos tiempo para Dios? Recordemos, mi hermano, que Él es el dador de la vida. Y recordemos, mi hermano, que ahorita estamos, al rato nos vamos. Y a cuando Dios le plazca, Él te va a llamar a cuentas. Pero el problema no es que Dios nos llame a cuentas, mi hermano. A mí lo que me preocupa es qué diremos en el momento de que Dios nos llame a cuentas. Usted podrá decir, mi hermano, pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi vida, Dios conoce mi caminar. Sí, es cierto, mi hermano. Pero mientras, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ofrenda le estamos dando al Señor? ¿Qué diremos en ese momento? ¿Nos atreveríamos a decirle a Dios, hoy no puedo morir? ¿Hoy tengo que ver a mi familia? ¿Hoy tengo que estar en mi trabajo? No puedo morir hoy. ¿Será posible que nosotros nos presentemos ante Dios y le decimos, Señor, es que yo no puedo morir? No tengo tiempo para morir. Pasa lo mismo cuando nosotros ofrecemos ofrenda al Señor. Todo el tiempo tenemos excusas en nuestras vidas para no servir a Dios. Todo el tiempo hay en nuestra vida pequeñas circunstancias que pasan, que nos alejan más y más del propósito de Dios en nuestra vida, cuando nosotros fuimos llamados para servir al Señor. Cuando nosotros fuimos llamados para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amada iglesia, el tiempo es de Dios y debemos dedicarle nuestra existencia por completo, y debemos dedicarle todos los momentos exclusivos que tenemos para Él. Hay momentos en la vida, mi hermano, que uno escoge tiempos para la familia, y es muy importante que pases tiempo con tu familia. Es parte de. Tienes que pasar tiempo con tu familia. Tienes que pasar tiempo con los tuyos, con tus padres. Tienes que verlos. Es parte de tu obediencia también. Pero también hay tiempos en nuestra vida. Y porque yo lo digo, mi hermano, y tomé esa palabra para mí. Hay tiempos que yo dedico y dijo, ese tiempo voy a hacer eso, este tiempo voy a hacer el otro. Y muchas veces hacemos planes, y hasta de un día antes lo que voy a hacer mañana, y a Dios lo dejamos al último. ¿A cuánto les ha pasado? No me digan. Pero todo el tiempo hacemos planes para el día de mañana y nos afanamos para el día de mañana, y a Dios lo dejamos al último. Entonces ya vamos al trabajo. Gracias. Vamos al trabajo,
regresamos del trabajo, descansamos, comemos y nos acordamos, y hoy hay culto. Apúrense y corriendo nos vamos a la iglesia. Cuando nos tenemos que levantar y decir, hoy es el día de seguir alabando al Señor en la iglesia. Contento te vas a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios está en primero de todas tus cosas. Es el que encabeza tu lista, tu enlistado de cosas que tienes que hacer en el día. Cuando nosotros comenzamos a ver ese punto, mi hermano, nuestra vida alrededor comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque comenzamos a caminar conforme a lo que Dios quiere. Comenzamos a caminar conforme a la palabra del Señor, conforme a su voluntad, porque estamos poniéndolo en principio de todas las cosas. Y cuando nosotros ponemos a Dios delante de nosotros, mi hermano, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, porque caminamos con Dios adelante de nosotros, y no hay problema, no hay circunstancia que nos pueda mover del amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver lo que dice Salmos 16, 17. Gloria a Dios. Y dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Te ofreceré sacrificio de alabanza, dice, e invocaré el nombre de Jehová. Y decía hace un momento que otra de las cosas que podemos ofrecer es la alabanza. Salmos 50, verso 14, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica alabanza. ¿Qué significa sacrificar alabanza, mi hermano? No es venir a cantar por cantar. Tienes que venir y presentar tu alabanza, mi hermano, pero que nazca de tu corazón. Una alabanza que nazca desde lo más profundo de ti. Una alabanza que agrade al Señor. Una alabanza que llegue ante su presencia como un olor grato. Muchas veces venimos a la iglesia, levantamos las manos porque todos están levantando las manos, cuando el que está dirigiendo la alabanza ni siquiera te tendría que decir: hermano, alaba al Señor, hermano, levanta las manos. Y nos volvemos unas marionetas dentro de la iglesia porque hacemos lo que los demás nos dicen. Párate, siéntate, aplaude, no aplaude. Cuando en nuestro corazón, cuando hay un corazón agradecido con Dios, mi hermano, acababa de leer el libro de los Salmos, capítulo 100, dice: cantad. Vamos a leerlo. Quiero que me acompañe, mi hermano. Gloria al Señor. Salmos, capítulo 100. Cantad alegres a Dios, dice, habitantes de toda la tierra. ¿Qué dice más? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice el 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Él te dice: ven y tráeme tu alabanza, pero también te enseña en este Salmos cómo hacerlo, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Dice: entrar por sus puertas con acción de gracia. Y cuando nosotros traemos gratitud a nuestro corazón y llegamos a la iglesia a cantarle, mi hermano, lo primero que tenemos que hacer es dar atributos a Dios. Es reconocer su poderío, es alabar a Dios por lo que Él es. Cuando tú comienzas a alabar al Señor y reconoces su deidad, reconoces su poder, tu alabanza fluye. Tu alabanza fluye, tu alabanza llega ante la presencia del Señor, mi hermano, porque lo estás haciendo conforme dice la palabra del Señor. Pero muchas veces llegamos a la iglesia a alabar al Señor, mi hermano, lleno y cargado de problemas. Son situaciones que no podemos evitar en nuestra vida.
Eso es cierto. No podemos evitar que los problemas lleguen a nuestra vida, porque es parte también de nuestro caminar con Dios. La Biblia no me enseña que el cristianismo es color de rosa, pero podemos evitar que hagan nido en nuestra vida. Y cuando nosotros llegamos al Señor y presentamos nuestra ofrenda de alabanza, mi hermano, deja todo ahí. Deja todo allá afuera, deja todo allá, olvídate de lo que tú estás pasando y concéntrate en alabar al Señor. Te decía hace rato, cuando tú le das tiempo al Señor de calidad, cuando tú alabas al Señor con todo tu corazón, algo comienza a transformar en tu vida. Y Dios comienza a hacer las cosas en tu vida. Dios comienza a hacer las cosas en tu matrimonio. Dios comienza a hacer las cosas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Todo alrededor comienza a cambiar. Mi hermano, antes, cuando yo llegaba a la iglesia, la alabanza se movía el Espíritu Santo. Y si tú quieres, puedes sentir la presencia del Señor. Si tú quieres, no la puedes sentir. ¿Y por qué digo eso, mi hermano? Porque también tenemos un concepto acerca de la presencia de Dios. Es que yo voy a buscar la presencia. No, mi hermano, la presencia de Dios tiene que estar en ti en todo momento. Y por eso me atrevo a decir eso. Si tú quieres sentir la presencia del Señor, bueno, es de ti y el Señor. Yo vengo a alabar al Señor, porque yo sé que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque el Señor me lo dice. Y cuando yo canto al Señor, yo sé que el Espíritu Santo me llena, el Espíritu Santo me redarguye, porque la presencia del Señor está en mi vida. Y la presencia del Señor tiene que estar en cada uno de nosotros, donde quiera que nosotros andemos. Por eso dice en la palabra que nosotros debemos de ser luz y no tinieblas. Porque la presencia de Dios tiene que estar en nosotros. Tenemos que ser dignos portadores de la gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor, pero no estamos hablando de eso. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Nuestras palabras de admiración y exaltación para Él son una forma de agradarle. También le ofrecemos alabanza cuando nuestros actos van en acorde con la moral de Dios y su voluntad. O sea que cuando nosotros cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de aquel Dios que transforma. Pero no es simplemente hablar de aquel Dios que transforma, yo sé que Dios transforma porque mi vida fue transformada por Dios. O sea que cuando nosotros hablamos y vemos esta parte, es que yo voy a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es vivir con acorde a la moral y la voluntad de Dios. Tú tienes que ofrendar con tu testimonio también. Es una forma de que tú puedes ofrendar a Dios. Y no tiene nada que ver con el dinero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Otra de las cosas, mi hermano, que a muchos se nos olvida, una parte de nuestra ofrenda son los dones que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 4:10. Gloria al Señor. Dice: cada uno según el don que ha recibido. Primera de Pedro 4 verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vuelvo a repetir: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Dios nos ha dado dones, mi hermano, y cuando los usamos para servir en la obra de Dios, estamos ofreciendo o realizando una ofrenda que Él mismo nos demanda. Pero muchos de nosotros sabemos lo que Dios nos ha dado y vamos y lo archivamos, vamos y lo guardamos allá.
Dios te ha dado talentos que tú puedes ofrecer a la iglesia en servicio a Dios, y los guardamos. No los ejercemos en la iglesia. Entonces le estamos robando también a Dios ahí. Estamos siendo desobedientes. Cuando dice aquí en Primera de Pedro, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. No te está diciendo si quieres, ve y hazlo. Conforme, dice, a la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado dones. A cada uno de nosotros Dios nos ha dotado con dones, mi hermano. Y eso es a todos es un regalo del Señor. Aquí está diciendo por gracia de Dios. Entonces tenemos que ofrecer a Dios ofrenda por obediencia mismo a Él. Tenemos que usar esos dones que Dios nos dio. Tenemos que ir y ministrarlos a otros. Tenemos que ofrendar también nuestros dones a Él. ¿Cuántos dicen amén? Antes de continuar, mi hermano, con ese tema, amado hermano, amado amigo que me escuchas, necesitamos reflexionar en este momento y ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios es en nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente Dios significa para nuestras vidas? ¿Es un Dios de oídas? ¿Es un Dios que me predica el pastor? ¿Es un Dios que he escuchado por el evangelista? ¿Es el Dios que he escuchado en la radio? ¿O es el Dios que yo conozco? Muchos de nosotros en la iglesia, tristemente, mi hermano, yo puedo ver que vienen por venir a la iglesia. Porque si yo no voy, el pastor me quita del puesto donde estoy. El pastor me regaña. Yo voy a la iglesia porque no me quito al pastor de encima con las llamadas. ¿Qué es lo que Dios significa en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios realmente significa en nosotros? La Biblia, la palabra de Dios describe y lo describe como un Dios incomparable, como un Dios soberano, como un Dios único, extremada e infinitamente poderoso. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que cambió mi vida. Ese es el Dios que transformó mi vida, que transformó a mi familia. Ese es el Dios que yo conozco. ¿Qué Dios conocemos nosotros? ¿Qué Dios conozco yo en la iglesia? Esa pandemia, mi hermano, vino a espantar muchísimos cristianos. Cerraron muchas iglesias. ¿Qué Dios conocemos nosotros entonces? Si la palabra del Señor me muestra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, ¿a qué Dios adoramos entonces? Mucha gente, mi hermano, está afuera muriendo. Mucha gente se está perdiendo. ¿A qué Dios le servimos nosotros? ¿Será que el sacrificio de Jesús, y es una pregunta que yo me hago, ¿será que el sacrificio de Jesús fue en vano? No, mi hermano, porque hoy tú y yo estamos delante de la presencia del Señor, adorando y bendiciendo su nombre, porque Él entregó su vida por ti, por mí. Pero esa gracia que se nos fue dado, ese regalo tenemos que llevarlo a los que están allá afuera. Lleva tu ofrenda, mi hermano, algo que te cueste. Preséntasela a Dios. Tienes que llevar la palabra del Señor. Tenemos que ir por aquellas almas. Las almas no van a llegar solas. El borracho no va a llegar a la iglesia solo. El drogadicto no va a llegar solo. La prostituta no va a llegar sola a la iglesia. Tenemos que ir por esas almas, porque para eso fuimos llamados.
Porque yo un día estuve en esa condición. Yo tengo que ir por aquella alma perdida que estaba en esa, como yo estaba en esa situación. Tengo que ir y presentar mi ofrenda delante de Dios. Tenemos que servir a Dios, tenemos que ocupar esos dones, tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado, esa salvación que Dios nos ha dado. Tenemos que ir y compartirla, porque de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que darla. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué concepto, y le hago una pregunta en esta noche, en qué concepto tiene usted a Dios en su vida? Guárdele en su corazón, mi hermano, y reflexione en este momento. ¿En qué concepto tiene a Dios usted en su vida? Él es un rey. Él es un rey. Él es un rey, mi hermano. Si nosotros podamos entender en el libro de Isaías 66:1, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Él es un rey. Y hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pero tristemente podemos ver, mi hermano, en el libro de los Salmos, 29, en Primera de Crónicas 29:12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En todos estos versos y en mucho más se habla del Dios, de Dios como un rey todopoderoso. Pero tristemente podemos ver en esos tiempos que muchos tenemos, y escuche eso, mi hermano, a Dios como un necesitado. Muchos en esos tiempos tienen a Dios como un mendigo. ¿Por qué me atrevo a decir eso, mi hermano? Porque a Dios solamente le dan las obras de todo lo que Dios les ha dado. Muchas personas en muchas iglesias, mi hermano, ven a Dios como un necesitado, como que si Él necesitara que nosotros trajéramos las ofrendas, como si Él necesitara que nosotros le adoráramos, como si Él necesitara de nuestra alabanza. Tristemente nos podemos dar cuenta, mi hermano, que hoy en día nos hemos desenfocado del verdadero propósito de nuestra alabanza a Dios, de nuestra ofrenda realmente a Dios. Porque nuestros actos dicen más que 1000 palabras. Por eso me atrevo a decir esto: es de esa manera como tomamos a Dios o presentamos a Dios en nuestras vidas, como un necesitado. Muchos piensan que Dios se conforma con una limosna, con 1 minuto a la semana, con 10 minutos de oración, con una alabanza mediocre, con una ofrenda miserable, mi hermano. Piensan que Dios se conforma con eso, y lo primero que decimos es que Dios conoce mi corazón, y nos escudamos en esas cosas, mi hermano, cuando la Biblia me enseña que a Dios le tenemos que dar lo mejor de lo mejor, no solamente lo mejor. Y si hablamos de diezmos, mi hermano, en el Antiguo Testamento se habla del diezmo. En el Nuevo Testamento no aparece casi la palabra diezmo, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no habla del 10%, habla de darle el 100% a Dios, no solamente el 10%. Dice: cada uno dé conforme a su corazón. Si su corazón está agradecido, va a dar no solamente el diezmo, va a dar más de eso. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al rico? Ese rico se presenta y le dice: ¿qué tengo que hacer?
¿Qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes. No le dijo, ¿sabes qué? Ve y evalúa lo que tienes, agarra el 10% y dámelo para los pobres. Dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, repárteselo. Entonces Dios no pide el 10% ahora. En el nuevo pacto Dios pide el 100% de ti, de tu tiempo, de tu vida, de todo lo que tú tienes que ofrecerle a Dios. Todo literalmente. Pero muchos de nosotros no le damos ni siquiera una mínima parte de lo que le corresponde a Dios. Y la pregunta, y les vuelvo a hacer, ¿en qué concepto tenemos a Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que significa Dios en nuestras vidas? ¿Qué vale el sacrificio de Dios en nuestras vidas? Mi hermano, no dejemos de poner excusas y ofrendemos a Dios y demos a Dios una ofrenda de excelencia como Él la merece. Dejemos, mi hermano, de poner excusas en nuestras vidas y démosle a Dios lo que Él se merece. Cuando se le acercan a Jesús y le preguntan acerca de los atributos que tenían que pagar a César, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo Jesús? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. Tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos ha entregado. Lo que la Biblia me enseña en el Nuevo Testamento es que nosotros somos mayordomos. Y un mayordomo es administrador de lo que no es suyo. Es lo que me enseña la Biblia. O sea que mi tiempo no es mío. Aún así el dinero que yo recibo en mi trabajo no es mío, le pertenece a mi Dios. Porque de Él dependen las cosas. Mi familia no me corresponde a mí porque Él me la dio. Mis hijos yo se los entregué a Dios porque Él me los dio. En sí todo lo que tengo le pertenece a mi Dios. ¿Qué tipo de ofrenda, mi hermano, le estamos dando? Tenemos que darle tiempo de calidad, alabanza de calidad, un testimonio que glorifique su nombre, una vida de santidad, un servicio a Dios, una vida plena en obediencia, una vida consagrada a Dios, una ofrenda agradable y aceptable para Dios. Es lo que tenemos que entregarle a nuestro Dios. Hay 4 cosas que podemos ver, mi hermano, y voy rápido en esto. 4 actitudes que demuestran al ofrendar quién es Dios para usted, quién es Dios para mí y en qué concepto lo tenemos. Hay 4 cosas que me enseña la Biblia. Como número 1, ofrendar algo que cuesta o algo que no cuesta. En 2 de Samuel 24:24, Segunda de Samuel 24:24 podemos ver que dice: ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 siclos de plata. Tal vez David podía tomar esta ofrenda, mi hermano, sin tener que pagar nada. Pero él dijo: ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces compró David la era de los bueyes por 50 siclos de plata. En Primera de Crónicas 21:24 gloria a Dios. Primer libro de Crónicas 21:24. Dice: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio,
porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. En 2 de Samuel, lo que acabamos de leer, dice, el rey dijo, Araúna dice, no, sino el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Hay quienes ofrendan lo más fácil y hay quienes llevan a Dios un sacrificio real. El rey David entendía que Dios merecía lo mejor por su entendimiento realmente quién era Dios en su vida. Cuando nosotros entendemos quién es Dios y qué representa Dios en nuestra vida, entendemos que no vamos a traer ofrenda al Señor que no nos cueste. Tenemos que entregarle a Dios lo mejor de lo mejor. Hoy en día casi nadie quiere esforzarse, todo lo quieren fácil, que la reunión se acabe rápido, que los días de servicio sean dos veces al mes, que no haya que levantarse temprano a buscar a Dios. Pensamos que con venir a la iglesia es más que suficiente. Queremos ofrendar algo literal que no nos cueste nada, y esa es una actitud incorrecta y ofensiva contra Dios. No podemos traer algo que no nos cueste. Tenemos que ofrendar a Dios algo que nos duela. Y no estoy hablando de dinero. Número 2, ofrendar las primicias, no las obras. En Lucas vemos una historia de una viuda. Si recuerdan, vamos a ver 21:4. Lucas 21:4. Dice que esta mujer, mi hermano, entregó, ¿cuánto entregó ella? Solamente 2 blancas. Esta mujer entregó todo lo que tenía. Entonces dice, gloria a Dios, 21:2. Perdí la cita aquí. Benditos a Dios. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, lo que les sobra. Mas esta, dice, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Le damos a Dios las primicias, le damos a Dios lo mejor o lo que nos sobra. Nuestro tiempo, le damos lo que nos sobra de tiempo. Nos damos la alabanza que ya porque la escuchamos en la iglesia la cantamos. ¿O qué estamos haciendo? Otra de las cosas que debemos analizar, si llevamos a Dios lo mejor o lo que nos sobra. ¿Destinamos tiempo importante para servir a Dios? ¿Tiene que hacer esfuerzo mayor y sacrificar quizás sus horas de sueño para poder ofrendar a Dios? ¿O es el último momento del día en el cual usted decide si lo hace o no? ¿O solo sirve a Dios si le queda algo de tiempo? Eso es darle sobras a Dios. Si ponemos atención, muchas de estas cosas tienen que ver con el tiempo, porque para todo lo que vayamos a ofrendar, sea alabanza, sea dinero, sea servicio, sea presentar tus dones, lo que sea, tiene que ver con el tiempo. Todo es referente al tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cosas que podemos ver rápidamente, ofrendar con las manos limpias o sucias, con el corazón limpio o con el corazón lleno de pecado. Y muchos dan, no sé aquí, pero allá dan 1,000, 2,000, 3,000 pesos en México, 5,000.
y se paran el cuello cuando regresan a su lugar. Pero tienen el corazón más podrido, mi hermano. ¿Ustedes creen que esa ofrenda es recibida por Dios? Aquel hermano que está enojado con su otro hermano y viene al altar y presenta su ofrenda, Dios no la recibe. No ve con agrado eso. Vamos a ver lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y ofrenda y presenta tu ofrenda. Muchas veces salimos de la casa como matrimonio peleados. Antes de llegar a la casa, a la iglesia, jaloneamos a los chamacos de las greñas y órale. Pero damos unos pasos a la iglesia y una aireola se nos sube aquí en la cabeza. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué ofrenda estamos presentando a nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo hemos presentado nuestra ofrenda a Dios sin agrado a Él? Literalmente todo lo que hemos hecho por mucho tiempo, mi hermano, y lo aplico a mi vida, muchas veces ha sido en vano. El tiempo que le he dado al Señor, mi hermano, no le es de agrado a Él, porque traigo mi corazón tal vez con pecado, tal vez con odio, tal vez con rencor en mi corazón. Así llego y presento mi alabanza, así llego y presento mi adoración a Dios, así llego y presento mi ofrenda monetaria. Dios nos agrada de eso. Por lo tanto, no hay bendición en mi vida. ¿Qué tipo de ofrenda estamos dando al Señor? A Dios no le agrada que vayamos a ofrendar de cualquier manera. No, mi hermano. No podemos ofrecerle a Dios una ofrenda de la manera que sea. Nuestra actitud tiene que ser con un corazón limpio. Nuestra ofrenda tiene que ser agradable a Dios. Dios no recibe ofrendas si en su corazón hay pecado. Y en ese pasaje nos lo dice claramente. Primero debemos limpiar nuestras manos, nuestro corazón y nuestra mente, y luego tenemos que ofrendar. Hay batallas en nuestra mente, hay batallas en nuestras vidas. Eso lo puedo entender. Pero si no administramos nuestro tiempo y no ofrecemos a Dios tiempo de calidad, mi hermano, lo demás se va al saco roto. Tenemos que aprender a administrar el tiempo en nuestras vidas, pero tenemos que darle dentro de ese tiempo la calidad de tiempo que Dios se merece en nuestras vidas. Cuando tú pasas tiempo con Dios, mi hermano, oh sorpresa, no hay malos pensamientos porque te nutres de su palabra. Oh sorpresa, no hay temores porque tienes la confianza que Dios está contigo. Oh sorpresa, mi hermano, cuando tú inviertes tiempo a Dios, pueden haber problemas, pero está a tu lado que nos va a resolver por ti, porque Él pelea la batalla por ti. Y podemos presentar nuestra alabanza, nuestra ofrenda de alabanza, nuestra ofrenda de adoración ante Dios con agrado a Él. ¿Cuántos dicen amén? La última, ofrenda con agrado o ofrenda con fastidio. He escuchado muchas personas, mi hermano, que dicen: ay, ya se llegó el día del servicio. Híjole, ya va a ser hora de que nos vayamos a la iglesia. Nos quedamos ahí en la mesa, no nos queremos levantar y vemos ya faltan 10, 15. Pastor, ayer escuchaba una del pastor de Lara, pastor Lara, Skyler. Platicábamos de este tema y decía mi hermano: no es posible. Esa familia vivía enfrente de la iglesia, una calle nos dividía. Antes de empezar el servicio me habla por teléfono y me dice: pastor, no voy a poder ir.
porque el carro se me descompuso. Frente de la iglesia. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas y cuando nosotros queremos agradar a Dios, mi hermano, Dios me ha permitido conocer personas que caminan horas para llegar a la iglesia. Y tienen que atravesar montes y bajar montes y subir y bajar. Naturalito, con un techito nada más, pero van gozosos, con sus chamacos acá atrás en el rebozo, pero van contentos porque van a ofrendar a Dios lo que Él se merece, van a ofrendar a Dios lo que Él realmente se merece, mi hermano. Tiempo de calidad, una adoración, mi hermano, que llega ante la presencia de Dios, una ofrenda agradable a Dios. ¿A qué Dios adoramos nosotros en esos tiempos? ¿A qué Dios le servimos, mis hermanos? En este libro de Malaquías, vayamos, ya termino casi, mi hermano. Malaquías 1, del 6 al 14, mi hermano, acabamos de leer en un principio. Uno del 6 en adelante. Pero vamos a leer del 9, dice: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis esas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Dice: y vosotros habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís: que alimento es despreciable, habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Ay, pastor, cómo me cuesta ir a la iglesia. Ay, pastor, cómo me cuesta ir a evangelizar. Ay, pastor, cómo me cuesta ir a orar por los enfermos. Ay, pastor, lleva una vida de fastidio en el cristianismo. Enfadado está por venir a la iglesia. Cuando a Dios hay que darle lo mejor. Cuando tenemos que venir, leíamos en el libro de los Salmos 100, entrar por sus puertas con acción de gracias. Yo me imagino a toda la gente entrando, corriendo, brincando, danzando, porque viene a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero llegamos arrastrando los pies. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Cambiando nuestra forma de pensar, mi hermano, Dios cambia nuestra manera de vivir. La Biblia me enseña cómo debo alabarle, y es con alegría. Pero ¿cómo voy a hacerlo con alegría? Reconociendo lo que Dios ha hecho en mi vida, reconociendo sus atributos, porque Él es el Dios que me da, Él es el Dios que provee, Él es el Dios que me sana, Él es el Dios que suple, Él es el Dios que todo lo puede en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, cuando nosotros entendamos el evangelio en nuestras vidas, dejará de ser un peso, dejará de ser un fastidio, y serviremos a Dios por lo que Él es, y presentaremos nuestra ofrenda a Dios como Él se la merece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos la capacidad, mi hermano, ya termino. Todos tenemos la capacidad de llevarle a Dios lo mejor posible. Escuche eso, mi hermano. Todo, absolutamente todo podemos llevar
nuestras capacidades al máximo para ofrendar a Dios lo mejor que tenemos. No se trata de que comparemos las ofrendas de los unos con los otros. No se trata de ver quién ofrendó más, qué hermano le sirve mejor a Dios, como esta viuda que solo dio 2 blancas. No se trata de ver quién ofrenda más, no se trata de ver quién sirve mejor en la iglesia. Se trata de que de lo mejor que tenemos, eso le traigamos ante el altar a Dios, de acuerdo a tu posibilidad. Tal vez tú no puedas predicar, tal vez tú no puedas ir a evangelizar, pero podemos ofrendar en otras áreas, podemos servir a Dios en otras áreas. El chiste es darle lo mejor de lo mejor a Dios. Dios maldijo a aquellos sacerdotes, podemos ver en este capítulo de Malaquías, que ofrendaban lo peor, y eso demostraba que no amaban a Dios y no conocían a Dios realmente. Yo creo, mi hermano, que usted no le llevaría un pastel echado a perder a aquella persona que ama. No le llevaría una mascotita muerta, maloliente, ¿verdad? No le llevaría a alguien que usted ama, mi hermano, comida echada a perder. Yo creo que no, mi hermano. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos que amamos a Dios y le traemos a Dios solo lo que nos sobra o solo lo que no nos cuesta? Pero amamos a Dios. Pero amamos a Dios. Termino con eso, mi hermano. Amada iglesia, debemos entender la importancia de ofrendar a Dios, con excelencia. Dios no nos debe nada, mi hermano. Dios no nos debe nada. Somos nosotros quien le debemos la vida y la salvación a nuestro Dios. Entonces, lo que usted ofrezca a Dios, ya sea tiempo, capacidades, alabanza, dinero, mi hermano, que sea lo mejor. Y que lo haga con el entendimiento de que Él es Dios y que Él lo merece, mi hermano, porque así es. No cometamos el error, no comete el error, amada iglesia, de pensar que servir y ofrendar a Dios es tedioso, es fastidioso, es aburrido, porque la ofrenda a Dios, mi hermano, amada iglesia, si por alguna razón usted es consciente de que ha cometido este error al servir defectuosamente a Dios, es tiempo todavía de que nosotros podamos arrepentirnos. Analicemos nuestra vida, qué ofrenda le estamos trayendo a Dios. Cada vez que nosotros vengamos a la iglesia, esté en su casa, quiera orar, quiera leer su palabra, entréguele lo mejor de usted a Dios. Si va a leer, mi hermano, un capítulo, léalo con todo su corazón, léalo con alegría. Si va a orar, el tiempo que Dios le ponga en su corazón, hágalo con alegría. Si Dios le incita a servirle en su obra, mi hermano, venga con un corazón dispuesto, venga con un corazón agradecido a Dios, de tal manera que su ofrenda que presente, la ofrenda que usted presente a Dios, sea agradable ante su presencia. Y no cometamos el error que cometieron esos sacerdotes, que entregaron lo peor a Dios. Amén. Que nuestra pasión, y termino con esto, y nuestra necesidad sean darle lo mejor de lo mejor al Señor. Mi hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y así dejo este lugar, mi hermano.